Muy buenos días a todas y todos. Somos San y Ale, recorriendo nuestro país y compartiendo nuestras experiencias de viajes con ustedes. En este caluroso mes de marzo de 2023, viajamos a la provincia de Río Negro para visitar el departamento de San Antonio. Allí conocimos playas emblemáticas del Golfo de San Matías. Hoy les vamos a mostrar la de Punta Perdices en San Antonio Este. El departamento de San Antonio está ubicado en el sudeste de la provincia y entre sus localidades están Las Grutas, Playa Dorada, San Antonio Este, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Paraje 5 Chañares y Punta Colorada. Tiene una superficie de casi 14.000 kilómetros cuadrados y su capital es San Antonio Oeste. El centro urbano está en su capital, que se encuentra a orillas del Golfo de San Matías, y su principal actividad económica es la pesca, además del turismo, por supuesto. Pero la playa que les vamos a mostrar hoy está en San Antonio Este, del otro lado del Golfo. Como en cada nuevo video que subimos, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, haciendo clic en el botón suscribirse y activando la campanita de notificaciones para recibir un mensaje cada vez que subamos un nuevo video. Es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo para hacer conocidos nuestros videos y publicaciones. También agradeceríamos que compartieran estos con sus amigos y familiares. Lo primero que impacta de la bahía de San Antonio, donde se encuentra Punta Perdices, es el blanco de sus costas, debido a millones de caracoles y conchillas que tapan completamente la arena, seguido por la transparencia de sus aguas. El subir y bajar de la marea es muy lento, y la paz que reina en este lugar no la hemos sentido en ningún otro lado. Algo que queremos destacar es la comunicación de los guías con los turistas para que no se lleven caracoles de estas playas, ya que en los últimos años ha sufrido una gran depredación por parte de los visitantes. Esto se hace principalmente en la famosa playa de las Conchillas, que perdió gran parte de su volumen. Lo que en miles de años se fue acumulando por el mar, se fue perdiendo por la actividad humana. El guía que nos acompañaba nos dio una charla sobre las razones de la prohibición de llevarse caracoles y nos contó sobre las discusiones que se generan con los visitantes, que a pesar de las recomendaciones insiste con burlar la prohibición. Nosotros, por supuesto, acatamos la regla impuesta. El día de nuestra visita el tiempo estaba muy calmo, algo que no esperábamos, ya que la Patagonia se caracteriza por sus vientos. Sin embargo, tuvimos un día a pleno sol, sin viento, y llegamos con marea baja, que lentamente comenzaba a subir. Poco después de las 13 horas, el lugar se había llenado completamente de turistas.
Había mucha gente tomando sol y también personas que disfrutaban del mar o bien haciendo deportes de playa. El día se prestaba para cualquier actividad como kayak o pesca. Vimos solo 2 lugares para comprar churros y algunas comidas, principalmente rabas. Si bien por su fama, Punta Perdices se lleva toda la atención, no es el único lugar para recorrer en San Antonio Este. Caminando hacia el sudeste se encuentra otro sitio de similares características, que es la playa Villarino, y un poco más al sur se encuentra una reserva de lobos marinos. San Antonio Este tiene un poblado muy reducido y de acuerdo al censo de 2010 contaba en ese momento con 381 habitantes. Cuenta con una oficina de turismo, algunos hoteles, posadas y cantinas. También se encuentra aquí un puerto de aguas profundas, desde donde se embarca la producción de frutas de la provincia de Río Negro. ¿Cómo queremos compartir la paz de este lugar con ustedes? Los dejamos con un video de 1 minuto y solo el sonido ambiente. Y así llegamos al final del video de hoy. Les dejamos nuestra colección de fotografías de esta excursión y les volvemos a agradecer que nos hayan acompañado hasta el final. Los esperamos en el próximo video, que será muy pronto. Un abrazo a todas y todos.